Voto electrónico. Otro debate que quieren instalar en el marco de generar la idea de fraude. Pasó en Tucumán y probablemente pase en Chaco y en octubre en las elecciones nacionales. El mismo candidato de las corporaciones lo confirma. ¿Hubo fraude o no hubo fraude? Hubo fraude. Para mí la elección ha sido fraudulenta. Ya es cualquier cosa, ya hubo comillas directamente. Una elección que tiene este olor a vergüenza. Lo que están haciendo con la democracia es pavoroso porque no la quieren respetar. Vale solamente si ganan ellos, si ganan los representantes del establishment. Si gana lo que se supone, se entiende, es la representación del pueblo, entonces no sirve y hay que armarlo de Tucumán. Macri anticipó que puede suceder lo mismo en el Chaco y en las elecciones presidenciales. Esto es un llamado de atención enorme para el gobierno acerca de lo que va a pasar en el Chaco y lo que va a pasar el 25 de octubre. Lo que está pasando en Tucumán y lo que seguramente va a pasar en Formosa, en Chaco, en todo eso, en las elecciones de octubre. Lo que está pasando en Tucumán y lo que seguramente va a pasar en Formosa, en Chaco, en todo eso, en las elecciones de octubre. Porque ve anticipar una nueva derrota para él. Las cosas no le estaban saliendo como pensaban. Y el pueblo tucumano votó para adelante, no quiso votar para atrás. La propuesta del ajuste, de dejar todo liberado al mercado, que propone Macri, eso no va más. Ahí viste, por tomar dos casos, a Morales Solá y a Macri agarrando Tucumán y diciendo qué va a pasar el 25 de octubre. Van a estar diciéndolo todo el tiempo para el 25 de octubre, cuando gane Scioli, en vez de titular, Scioli presidente, titular fraude. Empiezan con esta terrible, vamos a ponerlo así, de asociar al gobierno a cuestiones irregulares, cuestiones de fraude, cuestiones de violencia. Directamente no quieren reconocer la victoria del oficialismo en una provincia. Me parece a mí es que a algunos no les gusta cómo vota la gente. Si no te gusta cómo vota la gente, en realidad no te está gustando la democracia. En el mismo sentido, machacan con lo del voto electrónico, sin contarte que en los países que ellos mismos denominan serios, el sistema fue descartado. Este sistema está agotado. Entonces acá estamos frente a un sistema tramposo, agotado. Que nos pongamos de acuerdo y que el 25 de octubre en la Argentina se vote con voto electrónico. En general hay una casi unanimidad entre los expertos en seguridad informática de que el voto electrónico no garantiza algunos de los valores centrales del sistema democrático. En el año 2009, el más alto tribunal constitucional de Alemania, que es un país que fue uno de los pioneros en la implementación de voto electrónico en Europa, lo declaró inconstitucional. Fíjate lo que se está discutiendo en otros países. Alemania, urnas electrónicas anticonstitucionales. ¿Qué dice de la urna electrónica? Dice: la Corte Suprema de Alemania dictaminó que la utilización de urnas electrónicas en las últimas elecciones alemanas contradice principios elementales de la Constitución de ese país. ¿Qué más dice? Dice: esta noticia podría ser una más en una larga serie de países y regiones que han reconocido el voto electrónico es una mala idea y deciden volver al voto en papel. Nada garantiza que eso que corre en la máquina en la que vos vas a emitir tu voto, en la que yo voy a emitir mi voto, es efectivamente lo que se auditó. Alemania lo prohibió por inconstitucional, Holanda dejó de usarlo porque fue muy sencillo vulnerar el secreto del voto. En Estados Unidos, en numerosos condados, hubo muchísimos problemas. Que nos pongamos de acuerdo y que el 25 de octubre en la Argentina se vote con voto electrónico. Hay quienes dicen que no se puede, porque la Argentina no llega a comprar las máquinas. Se las podemos alquilar a Brasil. En el diario La Nación de agosto de 2011. Voto electrónico. Los riesgos de una ilusión. Y en Brasil, el secreto de las urnas fue vulnerado por expertos en seguridad informática. Se las podemos alquilar a Brasil. Con este sistema, Massa, que se estaba quejando, ganó en 2013 y estaba muy contento. Y no hablaba del sistema. ¿No fue Massa en la provincia de Buenos Aires que dijo hay que terminar, no es posible el fraude? Terminemos con el cuento de que en la Argentina se hace fraude. Y no empecemos con ese juego que lo único que le hace es daño a la democracia. Y no empecemos con ese juego que lo único que le hace es daño a la democracia. ¿Cambiar el sistema electoral de acá al 25 de octubre? ¿Conoce algún lugar que se cambie faltando 50 días a una elección? ¿A quién se le ocurre? Massa dice que puede. Tenemos que reformar el sistema electoral en la Argentina. Y es mentira que no se puede el 25 de octubre. Que el gobierno recoja el guante de lo que le estamos planteando y plantee un cambio sincero, transparente para el 25 de octubre. Y está claro que si hay voluntad, esto se puede implementar. Hoy en día la tecnología ayuda muchísimo. Igual. No. Un cambio sincero,
transparente para el 25 de octubre. Es una locura plantear de acá a octubre, hay que cambiarlo todo en octubre, es como un delirio. Si vos mirás las crónicas del diario La Nación, después del título de que la oposición apura el cambio del sistema electoral, toda la crónica te dice que todos tienen, pero todos tienen conciencia de que es impracticable antes de octubre, los propios actores que lo están pidiendo. Entonces, me parece que tiene que ver con generar una presión. Una recomendación tanto para Macri, para Massa, para Stolbizer. ¿Qué pasa? ¿No consiguen fiscales? ¿No consiguen fiscales generales que estén en cada lugar de votación? Trabajen en eso. Y esto tiene que ver con la militancia. Si vos tenés militantes, es más fácil conseguir fiscales. Tampoco te informan sobre la suerte que corrió Joaquín Sorianelo por denunciar un día antes de las elecciones porteñas las fallas en el sistema de boleta electrónica, la que permite no hacer la cola y poder charlar hace un rato con los vecinos. En diarioregistrado.com, allanamiento y juicio. La persecución al joven que detectó fallas en el voto electrónico porteño. A Joaquín Sorianelo no solo lo allanó la Policía Metropolitana, sino que debe comparecer en un juicio que no puede solventar. Asimismo, el joven sostiene que el voto electrónico beneficia a unos pocos. La vulnerabilidad la encuentra Joaquín Sorianelo, que dicho sea de paso se tuvo que comer un allanamiento en su casa por esto. Luego de que el proceso concluye, se cuentan todos los votos, esa información tiene que ser transmitida al centro de cómputos. Entonces, de esa manera van recibiendo los resultados de las diferentes mesas y hacen la sumatoria general. Para sellar eso digitalmente, esas transmisiones, se usan estos certificados. Quien se hace de estos certificados, tranquilamente puede abrir la información que circula de un punto a otro, modificarla, volverla a cerrar, y el que la recibe del otro lado dice, no, esta información está bien, vino sellada. En una de las páginas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, esos certificados estaban publicados, accesibles para todo el mundo. Joaquín, ¿qué hizo? Descargó esos certificados, levantó la mano y dijo, ¡hey! Los certificados con los cuales van a sellar la información que va a ir de un lado para el otro están públicos. Le avisó a la empresa que se llama MSA, Magic Software Argentina. ¡Hey! Los certificados que vas a usar para transmitir la información de un lugar al otro están publicados. Si alguien los agarra, podría modificar los datos de los comicios. Está en riesgo nuestro sistema representativo. Tweet de Joaquín Sorianelo. Después de encontrar una vulnerabilidad grave en el sistema de voto electrónico, a Magic Software Argentina están allanando mi casa los de delitos informáticos. Parece que tocar al voto electrónico es tocar intereses muy grandes. Se están llevando computadoras, Kindles y toda clase de memoria. Tenía tanto miedo que me vine a visitar a mi familia. No es suficiente con recuperar las cosas de uno. El daño psicológico y el estrés que genera un proceso judicial no son mensurables. Este sistema es opaco, lejos de ser transparente, y que no permite que el ciudadano de a pie pueda auditar la elección. Quienes trabajamos con sistemas sabemos que la excepción es que los sistemas informáticos no tengan vulnerabilidades. La regla es que siempre tienen vulnerabilidades. Bueno, Beatriz, ¿hace cuánto que estudias? ¿Vos estudiás cómo son los sistemas del voto electrónico? Sí, nosotros en la Fundación Vía Libre trabajamos el cruce entre derechos fundamentales y la incorporación en la vida social de nuevas tecnologías. Y a partir de esa misión, desde hace ya más de una década, venimos siguiendo el debate sobre voto electrónico, así que no es que estamos recién llegados a esta discusión. De hecho, en el año 2008 publicamos un libro al respecto. Hemos seguido los distintos procesos internacionales de incorporación de voto electrónico, de incorporación y de descarte de voto electrónico, como hemos visto en más de un caso. Así que sí, hace muchos años que venimos siguiendo este tema, y de hecho conocemos a la empresa MSA desde hace muchísimos años. Ellos en el año 2004 patentaron aquí en Argentina su sistema como una gran innovación. Nosotros desde entonces lo venimos siguiendo y viendo cuáles son las vulnerabilidades, cuáles son los problemas. ¿No anda bien el voto electrónico? El voto electrónico no funciona en ningún lado, y por lo que remataba José Mazón recién en el informe, lo voy a corregir un poquito. No es que no existe, que existe un sistema que no tiene vulnerabilidades, es que todavía no se hallaron. No existe sistema informático
que no tenga vulnerabilidades. Cuando alguien te dice, mi sistema es invulnerable, te está mintiendo. Ajá. Definitivamente te está mintiendo. No existe siquiera en el sistema bancario, donde se procesa dinero, que es lo que en general más atención se le pone, se cuida, donde hay enormes inversiones. Esa nota de salvo error u omisión que te dan en la papeleta que te da el cajero automático, es por eso, es porque el sistema puede tener grietas y puede tener problemas de seguridad. Todos los sistemas informáticos tienen vulnerabilidades y si alguien te dice que no las tiene es porque todavía no las encontraron o porque te está tratando de vender lechuza portero. Sí, dos cuestiones. Primero, me parece que hay que separar dos cosas, ¿no? Por un lado, lo que es el sistema electoral de lo que es la forma de votación, ¿no? Que se mezcla todo en la misma bolsa. Y por otro lado, la mentira en la que directamente se cae, se promueve, equiparando lo que sucedió en Tucumán con la elección nacional, que me parece son cosas totalmente distintas. Yo primero quisiera, si podés explicar qué diferencia hay entre, bueno, la forma en que se vota y la forma en que cada provincia, cada jurisdicción decide a quiénes vota, cómo es el sistema de colectoras o no colectoras o acoples o no, y qué sucede entre una provincia y la nación. Si es equiparable en algún punto esta extrapolación que se hace sobre las supuestas denuncias de irregularidades en Tucumán con lo que puede pasar en la elección nacional. A ver, coincido con lo que decís. No se tiene que mezclar lo que es la problemática del sistema electoral como un todo con el mecanismo de emisión y conteo del voto. Por ejemplo, muchos critican la boleta sábana, por ejemplo. La boleta sábana se implementa en el voto electrónico. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires se vota con lista completa y demás, y eso es boleta sábana y se hace con voto electrónico. Por ejemplo, las denuncias sobre quema de urnas que hubo en Tucumán. Aquí, en la ciudad de Buenos Aires, la boleta con las papeletas impresas con los chips también es combustible si uno le pone un fueguito. Y es más, hay incluso formas un poco más sofisticadas de quemar una urna con las tecnologías que se usaron en la ciudad de Buenos Aires sin que haya ni fuego, ni fósforos, ni nadie a quien apuntar e identificar. Digamos, cuando uno está hablando del sistema de emisión del voto, no está hablando de todo el sistema político ni de la cuestión del acarreo, la ley de lemas o la boleta sábana. Digo, todo eso se puede implementar en el sistema de voto electrónico también. El sistema de voto electrónico no soluciona ninguno de los problemas de la política. Eso en primera instancia. Y la discusión sobre cómo es el sistema electoral, si tenés ley de lemas, si tenés el sistema de acoples, eso es un problema, un tema de la política que no se va a solucionar de ninguna manera con un cambio tecnológico. No hay ahí, no tiene nada que ver. Nosotros cuando decimos, bueno, pero hay que modernizarse, lo único que uno puede decir es, identifiquemos. Primero, fuera de una coyuntura electoral que siempre tiene calenturas y siempre tiene estas cuestiones que, como decían en el bloque anterior, digamos, la coyuntura electoral siempre torna mucho más difícil una discusión como esta. Si llegamos por alguna situación a tener un acuerdo en que hace falta algún ajuste en el sistema electoral, no es durante el proceso electoral, es en un año en el cual esto se pueda discutir con la problemática que se quiere solucionar sobre la mesa. El voto electrónico aparece como una solución en busca de un problema. Es a cualquier cosa que no me gusta del sistema electoral, le pongo una computadora adelante y se acabó el problema. Mentira. Y esto me lleva a la segunda parte de tu pregunta, que tiene que ver con las mentiras. Yo soy votante de la ciudad de Buenos Aires. Y en todo el proceso de capacitación, y voy a poner unas enormes comillas, que hubo previo a la elección en la ciudad de Buenos Aires, se mintió descaradamente a la ciudadanía. Se dijo, esto es una simple impresora. Habrán escuchado eso, cualquiera que haya ido a una capacitación. No estaba conectada con nada, era una impresora. No, esto es una impresora. Eso es mentira. La máquina era una computadora de propósito general que permitía, si la conectabas a internet, que tenía salidas para internet, tenía una tapita donde vos podías conectar un cable de red y salir a internet desde ahí, podías navegar en internet, podías ver pornografía, podías hacer lo que se te diera la gana, tuitear, podías enchufarle cualquier dispositivo y hacer lo que se te diera la gana, porque no es una impresora, es una computadora de propósito general que tiene además capacidad de almacenamiento. Una de las cosas ridículas que decía el decreto que lo impone en la ciudad de Buenos Aires, y digo decreto que lo impone porque acá hay otro tema al que después quisiera volver, es que el voto electrónico requería 2/3 partes de la legislatura
como toda modificación electoral, y fue impuesto por decreto saltando la cuestión de la legislatura. Pero en el decreto decía que la máquina no tenía que tener memoria. Nadie que sepa un mínimo de informática puede pasar esa lectura sin morir de la risa, por no llorar, digo. ¿Por qué? Porque una computadora que no tiene memoria no puede correr nada, no puede hacer nada, no puede poner a funcionar ni un sistema operativo, ni una aplicación. A mí, en una de las carpitas que había en la zona de Villa Urquiza, un señor capacitador me dijo, esta máquina no tiene software. Y así estaban diciéndole a la población, además mucha gente mayor, que muchas veces es arisca a la computadora, que tiene miedo, que se acercó porque quería saber, y estaban ahí y decían, quédese tranquilo, esto no tiene software, porque si tuviera software sería manipulable. No, esto no tiene software. Si no tiene software no la podés ni siquiera prender a la máquina. Eso, o sea, el problema central es una gran mentira, porque este sistema que proponen, que se usó en la provincia de Salta, donde fue cuestionado por la fuerza que pierde por problemas de fraude, donde fue manipulado y hay documentación de la manipulación, hay un informe de Poder Ciudadano que documenta manipulación de las máquinas en Salta, se va a usar el 4 de octubre en las municipales de Neuquén y se usó acá. Es un sistema de voto electrónico puro y duro, común y corriente, con todos los problemas detectados por el Constitucional alemán y por las mismas autoridades que lo prohibieron en Holanda. Ahí recién yo vi, tuiteó Sorianelo, este muchacho que le ha caído la metropolitana a la casa, y hablaba de que no se puede auditar, que no hay posibilidad de auditarlo, decía el tuit. Y pensaba también en la diferencia que hay entre que con poca gente, digamos, se maneja hay pocos ojos, digamos, viendo el proceso del voto electrónico, ¿verdad? Hay muy pocos ojos. Y de hecho esa es una de las razones por las cuales el Constitucional alemán lo prohíbe. Porque dice, el proceso electoral es un acto público, esencialmente público, en el cual todo ciudadano involucrado debe poder entender, auditar y comprender todas las partes del proceso. Es decir, que en la instancia en la que vos pones una máquina, que es una caja negra, porque queda claro que si la gran mayoría de la población porteña no distingue una computadora de una impresora y le dicen es una impresora y dicen no, es una impresora, entonces tenemos una caja negra ahí donde no sabemos efectivamente qué es lo que hace. Ahí lo que tenemos es la traslación del proceso de auditoría a una élite, que en general es una élite muy reducida, con lo cual se conculca el derecho a auditar las elecciones. Pero además... O sea, la auditoría la harían expertos informáticos. La auditoría solo la pueden hacer expertos informáticos. Uno puede decir, bueno, cada partido puede llevar a sus expertos. Pero lo que pasó en Salta y lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires y que seguramente va a pasar en Neuquén en el mes de octubre, es que la empresa no te entrega el código fuente de la máquina. Te lo permite ver en una pantalla, en un show, en una pantomima de auditoría. No es ninguna auditoría seria. Hubo una auditoría que hizo la Universidad de Buenos Aires, lamentable, por la que se pagó 1,5 millones de pesos, que fue firmada por 2 docentes de la Facultad de Ciencias Exactas. Uno de ellos es un gerente de la empresa Cablevisión, que dijo que el sistema estaba habilitado para ser usado porque daba las garantías. Pero después encontraron un montón de problemas, pero los minimizaron y dejaron pasar la cuestión. Es decir, los partidos políticos no pudieron auditar, los ciudadanos fuimos engañados y los que auditaron, que fueron 2 personas que firmaron eso, lo cierto es que encontraron errores gravísimos y dijeron, no, pero está todo bien, se puede usar. Incluso hicieron una auditoría entre la general del 5 de julio y el balotaje, porque se volvió a usar, donde según el informe dice que se cambiaron unas 10.000 líneas de código. Cosa que es irrisoria. Yo realmente no entendí cómo pudo hacer eso, porque 10.000 líneas de código es mucho. El código fuente del programa, es decir, el texto que le da las instrucciones a la computadora. Sí. Cuando en realidad lo único que había que hacer era un cambio de pantalla, de distribución de los candidatos en la pantalla. Pero lo más interesante de esa auditoría es que reconoce otra de las vulnerabilidades que nosotros reportamos. Nosotros, digo, un equipo de especialistas en seguridad informática, en el cual había gente del ITBA, gente independiente, que hizo una auditoría sin recursos, de manera gratuita, sin acceso formal a los equipos,
y detectamos, agarramos, dijo el mosquito, yo no fui, pero el equipo lo detectó, una forma de cargar en una boleta, en el chip de la boleta, múltiples votos. Nosotros denunciamos esta vulnerabilidad el viernes 3 de julio. Publicamos que esa vulnerabilidad estaba presente en el sistema y que era posible en una boleta cargar 10, ¿cuántos queremos? ¿Cuántos nos hacen falta? ¿Cuántos votos queremos? Múltiples votos. La auditoría post que hizo la UBA reconoció que esa vulnerabilidad estaba. Lo que estás diciendo, Busaniche, me permite hacer esta pregunta, que tiene que ver con mi edad también, porque estaba dibujado en el diseño de los señores mayores que se encuentran con la computadora. Lo primero que te pregunto es, desde el inicio del voto democrático popular, digamos hace 100 años, hace un siglo, aparece la computadora, digamos, la tecnología, como un progreso natural en el tiempo. Cuesta pensar que no haya progresado el voto hasta la tecnología, desde ese voto a mano primitivo, medieval, para llamarle de alguna manera. Y la segunda pregunta, en realidad esta fue una reflexión, es si no tenemos que tener miedo, entre comillas, a quedar cautivos, presos de una élite de tecnócratas, de expertos en informática. Es decir, si el votante no queda cautivo de esa... Esta es una duda. ¿Por qué no se le plantea la duda al votante, esa duda? ¿Por qué cree tanto en esa caja mágica que le resuelve todo el problema? Bueno, eso tiene un nombre, de hecho hay muchos sociólogos y politólogos y demás que estudian el fenómeno de la penetración de la tecnología en la vida social, se llaman tecnoutopías, ideología técnica, hay numerosas denominaciones que uno puede poner a este fenómeno. Lo cierto es que el riesgo de quedar en manos de una casta y hacer una tecnocracia es un riesgo cierto. Por ejemplo, además de esta cuestión del riesgo de la tecnocracia y la fe ciega en la informática, hay que documentar que no solo estamos en riesgo en materia de quiénes son los expertos que pueden lidiar con el sistema, sino también quiénes son los proveedores del sistema. Holanda, por ejemplo, que es otro país interesante para analizar porque usó voto electrónico durante 20 años y lo dejó de usar por vulnerabilidades en el secreto del voto, con técnicas muy económicas y muy sencillas, se pudo saber a 25 metros de distancia del equipo por quién estaba votando una persona. En el mismo ataque que se aplicó sobre las urnas brasileñas, la misma técnica se usó en las urnas brasileñas y funcionó. Es decir, se pudo con esta técnica violar el secreto del voto. Pero en Holanda la experiencia de 20 años les dejó bastante información y bastantes enseñanzas. Una de ellas, hay una académica de la Universidad de Oxford, que es holandesa, del área de estudios de Internet de la Universidad de Oxford, hizo una investigación empírica sobre la pérdida de los saberes por parte de las autoridades estatales a manos del sector privado que provee la tecnología. Es decir, ella documentó la cantidad de cosas que el Estado holandés perdió por tercerizar en manos privadas cuando tuvieron que volver. Cuando tuvieron que volver a papel y sacarse de encima la empresa que les vendía el sistema, tuvieron que reconstruir saberes que habían perdido y que estaban tercerizados también. Y de algún modo esto lo vemos cuando aplicamos voto electrónico acá, porque aparecen estas nuevas figuras de, primero, la empresa. ¿Quién es la empresa? En los Estados Unidos está documentado también, hay varios informes, e incluso un documental bastante viejito de 2004 de la cadena HBO que se llama Hacking Democracy, que da cuenta de las vinculaciones directas que hay entre algunas de las empresas proveedoras de voto electrónico y miembros del Partido Republicano. No. Miembros del Senado del Partido Republicano, titulares de acciones de la empresa proveedora del servicio. ¿Cómo sabemos quién es esta persona a la que les damos la llave del sistema electoral? ¿A qué intereses responde? ¿De quién es amigo? ¿Cuál es? Digo, yo no estoy poniendo en cuestión nada en relación a la empresa, es una empresa nacional. Los chips los está fabricando Urnequian, algunos son traídos de China, otros los está empezando a fabricar Urnequian. Pero digamos, ¿por qué hay que darle la llave
del sistema democrático al sector privado y cuáles son los mecanismos de contralor que tenemos como ciudadanos sobre la entrega de esas llaves. Entonces tenemos no solo el romanticismo tecnológico, esta idea de, por supuesto, es la modernidad, entonces hay que ir hacia ahí, es insoslayable. No es insoslayable. Muchos países lo han dejado de usar, Alemania lo deja de usar, Holanda lo deja de usar, Noruega tenía investigaciones para tratar de implementarlo y abortó las investigaciones cuando se dieron cuenta que era un camino que no tenía solución. Y muchos dicen, bueno, pero si sacamos dinero de los cajeros, si hablamos con nuestras familias por la computadora, hacemos todo con la computadora. Lo cierto es que no son ejemplos falaces estos. ¿Por qué? Porque vos antes de sacar dinero de un cajero tenés que pasar por un montón de mecanismos de verificación de identidad. El sistema electoral es totalmente distinto, porque vos tenés que permanecer anónimo, porque el secreto del voto es lo fundamental. Si queremos luchar contra el clientelismo y todo esto que hemos visto últimamente del tema bolsones, punteros, denuncias, todas estas cuestiones que aparecen como los grandes problemas de la política, lo cierto es que cuando vos querés manejar el sistema electoral, lo primero que tenés que atacar es el secreto del voto. ¿Cuál es el gran logro de la ley Sáenz Peña? El secreto del voto. Es eso lo que está en la clave del voto libre, en el momento en que uno entra al cuarto oscuro y toma su decisión sin coerción posible. Cuando quebrás eso, quebrás una parte fundamental del sistema político.